Bueno, entonces la clase pasada habíamos visto, nos habíamos quedado en ver el diseño aleatorio cruzado, o sea, el diseño del estudio, del ensayo clínico que más comúnmente se utiliza para determinar la bioequivalencia promedio. ¿Ah? Es un diseño, es un estudio que se denomina es aleatorio, cruzado y compensado. ¿Ah? En dos periodos, con dos tratamientos y dos secuencias. Es aleatorio porque la secuencia de administración se asigna a cada voluntario al azar. Después los voluntarios tendrían que ser una muestra representativa de la población que va a recibir el medicamento, o sea, para la cual está indicada el medicamento que queremos evaluar, y además debería estar tomada al azar también, ¿sí? O sea, aleatoriamente. Pues es cruzado porque se hace en dos periodos y en cada uno de los periodos la mitad de los sujetos recibe un tratamiento y la mitad recibe el otro, ¿sí? Luego tenemos un periodo de lavado donde dejamos que las concentraciones bajen y que se recupere la situación inicial y empezamos un segundo periodo en donde los sujetos que habían recibido el producto referencia ahora reciben el producto test y los que recibieron el test ahora reciben referencia, ¿sí? Entonces, por eso es cruzado. Y es compensado porque, bueno, es compensado porque en cada periodo la mitad de los sujetos reciben cada uno de los tratamientos. Entonces, cualquier modificación, cualquier cambio o alteración que haya entre un periodo y otro, porque son momentos diferentes, va a afectar, se espera que afecte de la misma manera al producto de referencia que al producto test, ¿sí? Todo el estudio está diseñado para afinar y para enfocarnos en la diferencia entre test y referencia, ¿sí? Las otras contribuciones de variabilidad que podemos tener, nos va a interesar quitarlas, ¿sí? No estudiarlas o sacárnoslas de arriba. Por ejemplo, hablamos que una fuente de variabilidad, siempre que analizamos eh, cualquier respuesta farmacocinética, una fuente de variabilidad es el organismo, ¿sí? O sea, cada sujeto puede tener distinta absorción, distinta eliminación, etc. Entonces, para sacarnos esa contribución de variabilidad de arriba, de los parámetros farmacocinéticos que yo voy a analizar, ¿sí? Este diseño lo que hace es utilizar a cada sujeto como su propio control. O sea, cada sujeto recibe el producto de referencia, pero también recibe el producto test. Entonces, al recibir los dos productos, yo puedo asumir que el componente organismo está pesando de la misma manera en un producto que en el otro. Y puedo quitarlo para hacer la comparación test-referencia. Y hoy vamos a ver cómo es que se hace ese procesamiento de datos para quitar las contribuciones de variabilidad y para estudiar o sea, las fuentes de variabilidad que afectan a las métricas que vamos a estar midiendo para evaluar la biodisponibilidad. Entonces, las ventajas del diseño este es que ese protocolo aplicado globalmente, tiene un análisis estadístico relativamente sencillo y, como les decía recién, cada sujeto su propio control. Y las desventajas, si nos habíamos quedado en esta diapositiva, es que no es aplicable a principios de larga semivida, o sea, principios activos para los cuales el periodo de lavado debería ser muy, muy prolongado, ¿sí? Como para volver para volver a niveles no significativos de exposición del fármaco en sangre, para empezar el periodo 2. Entonces, eso nos complica porque imagínense que si tengo que esperar un mes y medio, por ejemplo, por un fármaco que tiene una semivida, el tiempo de lavado se puede calcular un poco con la semivida de eliminación. ¿Ah? La semivida me da una idea de la velocidad de salida del principio activo del organismo. Entonces, si un fármaco tiene una semivida, por ejemplo, de 24 horas, después de administrado, puedo asumir que pasadas 5 a 7 semividas, voy a haber eliminado o sea, voy a haber eliminado, el paciente o el voluntario en este caso, va a haber eliminado
entre el 95 y el 97% de la cantidad de fármaco que se haya absorbido. ¿Sí? Entonces, cuando se eliminó el 97%, yo podría asumir que ya estoy en una situación casi inicial. O sea, la exposición restante es baja. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tengo 24 horas de semivida, yo podría usar un periodo de lavado de una semana. O sea, empezar el periodo 2, por ejemplo, un sábado, ¿sí? Por poner algo, y dejar pasar o sea, medir el sábado y el domingo, los voluntarios sanos quedan internados y se les toma las muestras necesarias para determinar la farmacocinética en ese primer periodo, y luego esos voluntarios se van a su casa, vuelven al sábado siguiente, una semana, para comenzar el periodo 2. ¿Sí? Eso es un periodo de lavado de una semana. En ese caso de semilla de 24 horas, igual estamos bastante justos, pero se podría hacer. Pero ahora imagine que la semivida no es 24 horas, sino que es 72 horas. ¿Sí? 72 horas ya me obligaría a tener, o sea, 5 a 7 semividas. Yo me fui al triple, ¿sí? de semivida. Entonces voy a tener que tener un periodo de lavado de 3 semanas por lo menos. Entonces eso complica un poco, puede complicar la logística del ensayo, del estudio de bioequivalencia, ya que los voluntarios sanos, el concepto de voluntarios sanos lo vamos a ver mejor en una clase en el segundo semestre, pero es importante tener en cuenta que son voluntarios, ¿ah? Y que se pueden ir del estudio en cualquier momento por voluntad propia. O sea, si no se quieren presentar al periodo 2, bueno, no se presentan, ¿sí? Ellos se dan un consentimiento informado para participar del estudio, pero pueden salir en cualquier momento, ¿sí? Ese es el concepto de voluntario. Y bueno, son sanos porque no son pacientes que estén recibiendo el medicamento por una indicación puntual, sino que simplemente lo reciben para evaluar la biodisponibilidad relativa en este estudio. Entonces, cualquier aspecto logístico que hace al desarrollo del ensayo clínico que complique un poco la permanencia de los voluntarios en el estudio, lo tratamos de minimizar, ¿sí? Entonces, si tenemos que esperar un mes, por ejemplo, si tenemos que implementar un mes de periodo de lavado, entonces se nos puede complicar, aumenta la probabilidad que en el periodo 2 se presenten menos voluntarios. Y eso es un problema porque los datos de los voluntarios que solo están en un periodo no los podemos usar, porque solo recibieron una de las dos formulaciones. Entonces, cuando tenemos principios activos con largas en mi vida, a veces se prefiere utilizar un diseño paralelo. ¿Ah? Y esto que no se evalúa la variabilidad de cada formulación es lo que ya veníamos hablando. En biodisponibilidad promedio comparamos las medias, las respuestas medias. ¿Sí? Lo vamos a retomar ahora en un ratito. Pero no comparamos la variabilidad de qué variabilidad aporta cada producto, cada medicamento a la exposición en la población. ¿Sí? Solo comparamos las medias. Por eso la bioequivalencia promedio. Los estudios de bioequivalencia individual que Pietro les estuvo hablando la semana pasada, que sí comparan la variabilidad entre un producto y otro, necesitan tener al menos, son 3 o 4 periodos, ¿sí? Donde cada producto se administra, por ejemplo, el test se administra 2 veces, o sea, cada voluntario recibe 2 veces el producto test, y también 2 veces el producto referencia, ¿no? El diseño paralelo es más sencillo, ¿sí? Tengo un grupo de voluntarios sanos, que es una muestra que toma aleatoriamente, y también aleatoriamente defino qué formulación le voy a administrar a cada una de las mitades, ¿sí? Entonces, a una mitad le administro referencia y a otra mitad le administro test. Caracterizo la farmacocinética de uno y otro producto en cada grupo, ¿sí? Y luego hago la comparación. Entonces, es un diseño más sencillo porque es en un único periodo, ¿está bien? No tengo el problema del periodo de lavado, pero tengo un problema, y es un problema importante. ¿Cuál es?
A ver si alguien se anima a decirme la gran desventaja del diseño paralelo. Eso que hablábamos el otro día, que en el otro primero como que le poníamos la mitad, a la mitad de la población en referencia y a la otra el test y después cambiábamos. Sinceramente no me acuerdo muy bien por qué era, pero sé que es por eso lo que preguntas, ¿no? Sí, pero no, cuál es la desventaja del diseño paralelo? O sea, ¿qué problema voy a tener acá cuando yo quiera comparar? Yo lo que quiero comparar es la biodisponibilidad del test versus la biodisponibilidad del producto de referencia. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la desventaja en este tipo de diseño? Eso va un poco por el lado de lo que vos decís. O La sea, supongo que, variabilidad entre individuos. ¿Cómo? claro, A lo que habíamos dicho la vez pasada era que se le agregaba la variabilidad individual. ahí va. Exacto. Bien, el aporte de cada sujeto a la farmacocinética, que es, o sea, a los resultados farmacocinéticos que yo voy a analizar, no me lo puedo quitar, no me lo puedo sacar de arriba, no lo puedo quitar. ¿Sí? Entonces, cuando yo compare la biodisponibilidad del test con la biodisponibilidad de referencia en un diseño paralelo, voy a tener, además de las diferencias en biodisponibilidad provocadas, o sea, en las posibles diferencias provocadas porque administré medicamentos diferentes, yo tengo voluntarios diferentes en uno y otro grupo. ¿Sí? Y esos voluntarios diferentes pueden tener diferente biodisponibilidad. ¿Sí? O sea, a nivel de organismo. O sea, aún recibiendo el mismo producto, quizás este, uno y otro grupo tenga una diferencia de biodisponibilidad. Ese punto, en el diseño paralelo, bueno, se trata de resolver tomando una muestra aleatoria. Es importante la aleatorización, mucho más importante la aleatorización en la administración referencia a test, o sea, no puede haber ningún sesgo de selección de cada grupo, ¿sí? de adjudicación del tratamiento que van a tener, ¿está bien? Y luego voy a necesitar una cantidad de sujetos más grande para poder llegar a concluir. Y eso lo vamos a ver cómo estadísticamente se trabaja en estas cosas. Pero este tipo de estudios tienen menor potencia estadística, ¿ah? Porque al no poder quitar la variabilidad, la contribución a la variabilidad farmacocinética de los individuos, entonces necesariamente tengo que aumentar el N, ¿ah? para poder, para poder decir si hay o no una diferencia entre las formulaciones. ¿Está bien? Entonces, el diseño paralelo tiene esa desventaja, que no es nada menor, por eso no es el diseño que normalmente se aplica, pero bueno, en algunos casos sí se utiliza, por ejemplo, los fármacos de célula semivida, inyecciones intramusculares de lenta entrega, ¿sí? Cuando quiero comparar una administración extravascular que no es oral y tengo una entrega bastante lenta, que tenga un poco una situación parecida a la de la base de mi vida, pero en este caso lo lento es el proceso de absorción. O fármacos donde hay una alta probabilidad de toxicidad y es inaceptable utilizar voluntarios sanos, entonces el estudio se hace en pacientes. Comúnmente cuando hacemos un estudio en pacientes, el diseño paralelo es preferible, ¿no? Entonces acá les dejo un cuadrito con algunas de las ventajas y desventajas de cada uno. ¿Sí? Pero es un poco lo que ya hemos hablado. Nosotros nos vamos a centrar en esta primera etapa en hablar bastante más y ver cómo es el tratamiento estadístico para el diseño cruzado, ¿no? El diseño paralelo vamos a discutir un poco en el segundo semestre, para algunos casos puntuales donde puede ser bastante útil. Bien, entonces vamos a ir. Entonces vamos
Vamos a bajar un poco más a tierra qué es la evaluación evaluación farmacocinética se hace en estos estudios y cómo se hace la comparación. ¿Sí? Entonces, volvemos y nos centramos en el estudio, en el estudio cruzado. ¿Sí? Cada sujeto recibió el producto test, luego tuvo un periodo de lavado y recibió el producto de referencia, o viceversa, ¿no? Recibió la referencia, un periodo de lavado y recibió el producto test. Y luego de administrado cada producto, lo que hicimos fue tomar muestras de sangre para describir el perfil farmacocinético, o sea, el perfil de concentraciones a lo largo del tiempo, describirlo para cada uno de los productos. ¿Sí? Entonces, al final del estudio, voy a tener un perfil de concentraciones en cada uno de los sujetos para el producto test, ¿sí? Este rojo en este ejemplo, y un perfil para el producto de referencia. ¿Ok? Entonces, farmacocinéticamente, ¿cómo comparo la biodisponibilidad de los dos productos? ¿Sí? Volvemos al concepto de biodisponibilidad, es la cantidad y la velocidad con la cual el principio activo se absorbe e ingresa a la circulación sistémica desde la formulación. ¿Sí? Entonces, nos centramos en el proceso de absorción, en la fase biofarmacéutica. ¿Sí? Se supone, y es una suposición que es fuerte, que vamos a hacer, pero que tenemos sustentos para hacerla, que la disposición farmacocinética que queda descrita por el volumen de la distribución del principio activo en el organismo y la eliminación, o sea, el volumen de distribución y el clearance, asumimos que son iguales, o sea, que tienen la misma contribución cuantitativa en el perfil farmacocinético del producto test que en el perfil farmacocinético del producto referencia. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque cada sujeto cada sujeto pesa, o sea, aporta de la misma manera a este perfil y a este otro perfil. ¿Está bien? Entonces, test, referencia, tienen la misma disposición. ¿Sí? Las diferencias que puede haber en estos perfiles voy a asumir que se deben a la absorción. Y a la absorción principalmente por la diferencia más grande que tengo en estos dos perfiles, que es que los productos son diferentes. O sea, en un caso estoy administrando el medicamento que quiero evaluar y en otro la referencia. Entonces, ahora tengo dos perfiles y yo quiero comparar aspectos farmacocinéticos de esos perfiles con peso en la biodisponibilidad. ¿Cuáles son las métricas? Hablamos de métricas farmacocinéticas porque en realidad cuando hablamos de parámetros nos referimos más a biodisponibilidad, clearance, volumen de distribución, o sea, son los parámetros que fisiológicamente atan la dosis, por ejemplo, administrada con las concentraciones resultantes. Las métricas surgen de procesar estos perfiles de concentración a lo largo del tiempo y son las siguientes. Por ejemplo, la concentración máxima. La máxima concentración que se observa en sangre o en plasma luego de dada la dosis. ¿Sí? Esa es la concentración máxima. La concentración máxima tiene componentes de velocidad de ingreso del fármaco a la circulación sistémica y de cantidad de fármaco absorbido. O sea, si se absorbe menor cantidad, espero que la concentración máxima sea menor. Y si se absorbe más lento, es la misma cantidad, también espero que la concentración máxima sea menor. De concentración máxima evaluamos las dos cosas. Evaluamos cantidad y velocidad. ¿Sí? Voy a ir haciendo algunas anotaciones acá. Entonces, Cmax, tengo cantidad, ¿sí? Y velocidad. Que son los dos aspectos que me interesa evaluar, porque son los dos componentes de la biodisponibilidad. ¿Sí? Entonces, vamos con el área bajo la curva. No puedo avanzar.
Bien. El área bajo la curva es otra métrica que me cuantifica la exposición total que tuvo el organismo al principio activo. ¿Sí? El área bajo la curva es la integral del perfil de concentraciones a lo largo del tiempo y... anotar de vuelta. Puedo decir que el área bajo la curva, tras una administración en dosis única, ¿sí? Cuando integro el perfil de concentraciones desde 0 a infinito, ¿sí? O sea, desde 0 hasta que ya no tengo ningún valor, ninguna concentración significativa en sangre, es igual a el factor de disponibilidad, ¿dónde tengo esto en el medio? Factor de disponibilidad por la dosis sobre el clearance. ¿Bien? Entonces, lo que dice esta fórmula es que la exposición total del organismo al principio activo depende de, obviamente, la dosis que administro, ¿sí? Si doy más dosis, voy a tener una mayor exposición. El factor de biodisponibilidad, que es la fracción de la dosis que realmente ingresa a la circulación sistémica y varía entre 0 y 1, ¿ok? O sea, el factor de biodisponibilidad es realmente qué fracción de esa dosis realmente logró ingresar a la circulación sistémica. Entonces, en el numerador, yo tengo la cantidad realmente absorbida, ¿sí? La cantidad que realmente ingresa a la circulación sistémica. Y en el denominador tengo el clearance. El clearance es un parámetro farmacocinético que mide la capacidad de eliminación del principio activo. Entonces, si el organismo tiene menor capacidad de eliminación, para la misma cantidad ingresada, yo voy a tener una mayor exposición, voy a tener una mayor área bajo la curva. Si la capacidad de eliminación es mayor, entonces para la misma dosis voy a tener una menor área bajo la curva, voy a tener una menor exposición total. Sí, Valentín. Una consulta, sí. En Sí. este caso, cuando estamos haciendo el estudio comparativo entre dos formas farmacéuticas o especialidades distintas, estamos dando una dosis igual y estamos asumiendo que el proceso de eliminación se da de igual forma. Exacto. O sea que los parámetros de dosis y clearance, de alguna forma los podrías, o sea, si podés plantear un cociente entre las dos áreas bajo la curva, podés sacar esos factores del juego y ver solo el factor de Exacto. biodisponibilidad. Tal cual, sí, exactamente, a eso íbamos a llegar. Claro. Claro, el factor de biodisponibilidad es la diferencia que en un diseño cruzado puede existir entre un producto y otro. Exactamente, perfecto. Entonces, al hacer un cociente entre áreas bajo la curva, voy a estar comparando la biodisponibilidad relativa del test y la referencia. La biodisponibilidad en el sentido de la cantidad absorbida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el área bajo la curva no incluye el componente velocidad. ¿Sí? Área bajo la curva área bajo la curva estudia únicamente la cantidad de fármaco absorbido. ¿Sí? Ya habíamos hablado de biodisponibilidad. Biodisponibilidad es cantidad y velocidad de fármaco que es absorbido. ¿Está bien? Entonces, estos dos parámetros, el área bajo la curva y la concentración máxima, son por excelencia las métricas. Estas dos métricas son por excelencia las métricas que se utilizan en la evaluación de la biodisponibilidad relativa, ¿sí? Entre dos productos. ¿Ah? Con el área bajo la curva evaluamos la cantidad relativa, con la concentración máxima tenemos los dos componentes. ¿Está bien? Hay otros dos métricas que se pueden utilizar. Por ejemplo, principalmente el tiempo máximo, ¿sí? Tiempo máximo es el tiempo al cual se observa la concentración máxima. Tiene también componentes de cantidad y de velocidad, ¿sí? Pero principalmente me habla de la velocidad de la absorción. ¿Está bien? El tiempo máximo tiene un problema y es que
las posibilidades para la magnitud que puede asumir esta variable, tiempo máximo, están determinadas por el diseño de muestreo del estudio. ¿A qué voy? El análisis que vamos a hacer nosotros, y es lo que dice acá arriba, es un análisis no compartimental. ¿Qué es un análisis no compartimental? Es el análisis por medio del cual nosotros vamos a procesar los perfiles farmacocinéticos, o sea, los datos de concentración versus tiempo, para obtener las métricas. ¿Ah? O sea, de concentración versus tiempo, ¿sí? Datos, los datos, concentración versus tiempo, yo quiero llegar a las métricas, ¿sí? A las métricas, que son estas que están acá. Entonces, para hacer ese procesamiento en el medio, acá, lo que vamos a hacer en bioequivalencia es un análisis no compartimental. Por las siglas en inglés es NSA, es como lo van a encontrar en casi toda la bibliografía. ¿Ah? El análisis no compartimental, lo que tiene de especial es que no asume ningún modelo farmacocinético para llegar a las métricas, para estimar parámetros y llegar a las métricas. ¿Está bien? Al no asumir ningún modelo, la gran ventaja de su aplicación en bioequivalencia es la objetividad respecto al análisis, ¿sí? O sea, si yo hago un análisis no compartimental, el análisis no compartimental es un conjunto de reglas bien claras para llegar desde los datos a las métricas. O sea, si dos analistas hacen el mismo análisis no compartimental sobre los mismos datos, deberían llegar a los mismos valores de concentración máxima, área bajo la curva y otras métricas. ¿Está bien? Si hacemos un análisis compartimental que incluye una suposición del modelo de mejor ajuste a cada una de estas curvas, bueno, ahí ya vamos a incluir la subjetividad del analista, porque para un analista farmacocinético puedo tener, puede elegir un modelo y otro puede llegar a otro modelo, ¿sí? Porque ahí hay subjetividad. Entonces, la gran ventaja del análisis no compartimental es la objetividad en el cálculo de las métricas, ¿sí? Y al tratarse esto de un aspecto regulatorio, ¿sí? De un marco regulatorio, donde es esencial que exista esta objetividad, o sea, por ejemplo, los datos que presenta el laboratorio interesado, el laboratorio que produce el test, interesado en que se registre, lograr la autorización de comercialización para el producto test, o sea, el procesamiento de esos datos tiene que ser igual al procesamiento de datos que va a hacer la agencia regulatoria cuando analice la información que se le presenta. ¿Está bien? Entonces no puede haber diferencias ahí. Entonces, este análisis tiene esa gran ventaja y por eso se aplica muchísimo ese análisis por defecto que se hace en bioequivalencia. Entonces, volviendo, ¿a qué iba con esto? Que como en un análisis, en el marco de un análisis no compartimental, el tiempo máximo queda definido, ¿tá? O sea, es el tiempo al cual se registra la máxima concentración observada. Pero esos tiempos van a estar previamente condicionados por los tiempos a los cuales yo tomo muestras de plasma o de sangre. ¿Sí? O sea, imagínense que tengo un diseño donde saco una muestra a las 0, a predosis siempre saco una muestra, pero luego a la media hora, a la hora, a las 2 horas, a las 3 horas, a las 4 horas, 6, 10 y 12, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el tiempo máximo no va a poder tener un valor diferente que estos tiempos de muestreo que yo tengo acá. ¿Está bien? Porque es lo que voy a observar. Lo mismo o parecido, bueno, no lo mismo, pero algo parecido va a pasar con la concentración máxima. La concentración máxima es la máxima concentración observada a estos tiempos, ¿sí?
acá, acá, acá. Entonces, ¿qué puede pasar? Un perfil farmacocinético podría tener como en este caso la referencia, pareciera que el perfil tiene la concentración máxima a la hora y media, ¿sí? Pero esa concentración máxima yo no la voy a poder registrar porque no estoy midiendo las concentraciones de fármaco a la hora y media. Estoy midiendo a la hora y después a las 2. ¿Sí? Entonces me voy a tener que quedar con la máxima concentración entre esas 2 horas. ¿Sí? Sí, Valentín. Que entonces en ese caso no vamos a tener un perfil tan curvo, vamos a decir, sino sería más bien una unión de puntos. Claro, exactamente. Exactamente. Cuando hago análisis no compartimental, vamos a hacer acá un zoom. Cuando hago análisis no compartimental, en realidad no tengo una curva, sino que tengo puntos. Tengo puntos de concentración tomados a distintos tiempos. Y lo más correcto cuando hago un análisis no compartimental, y estoy trabajando así, es unir esos puntos con rectas. La unión de esos puntos con rectas lo que indica es que en realidad no hay ningún modelo, no estoy suponiendo ningún modelo de mejor ajuste. O sea, no estoy obteniendo una función continua a lo largo del tiempo para la concentración versus tiempo, sino que estoy uniendo los puntos simplemente. Esto podría parecer a priori una gran desventaja, ¿no? del estudio de bioequivalencia y de cómo se llega a las métricas. Esa desventaja, que es real, la compensamos con un correcto diseño de los tiempos de muestreo, luego de administrar la dosis. Entonces, normalmente se toman bastantes puntos cercanos al tiempo donde se espera obtener la concentración máxima, ¿sí? Para tratar de definir bien ese pico, y luego en la caída se toman menos puntos, ¿sí? Menos muestras. ¿Está bien? A eso vamos a hablar un poquito sobre el final de esta clase. Pero sí, o sea, esa discontinuidad que puedo tener la supero de alguna manera aumentando la cantidad de puntos en los tiempos cercanos a donde espero tener la concentración máxima. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, sí. Bien. A ver. Después tengo otros 2 parámetros. Bueno, perdón, otro parámetro, porque el tiempo, ¿qué pasa con el tiempo máximo? Al tener esa limitación, no tiene tanta potencia en la comparación test versus referencia. O sea, imagínense que test versus referencia tienen una diferencia. Por ejemplo, el test tiene el tiempo máximo a la hora y la referencia, esto promedio, ¿no? En el grupo de voluntarios. Y la referencia a la hora y media, hora 40, y a eso le sumamos un poco de variabilidad interindividual, ¿sí? Para los distintos sujetos que recibieron una y otra formulación, va a ser difícil, aunque exista una diferencia, por ejemplo, de 40 minutos o media hora en el tiempo máximo, va a ser difícil que esas diferencias sean significativas. ¿Ah? Tendría que tener como una clara diferencia sistemática entre el tiempo máximo entre uno y otro, porque yo no voy a observar las concentraciones a la hora y media, a la hora 45, no, las voy a observar a la hora probablemente y a las 2 horas. ¿Sí? A veces se puede incluir un punto a la hora y media, pero quizás el tiempo máximo no se da a la hora y media, sino que se da a las 3 horas, 4 horas. Y si bien eso yo me puedo anteponer con un buen diseño del estudio, bueno, igual sigo teniendo ciertas limitaciones para realmente evaluar la velocidad absorbida con el tiempo máximo. Entonces, el tiempo máximo es una métrica que se utilizó bastante al inicio. La FDA y la EMA ya no lo solicitan, no evalúan la biodisponibilidad relativa con Tmax, pero en el decreto de Uruguay, por ejemplo, está presente todavía. ¿Sí? Entonces se hace un estudio para comparar el tiempo máximo. Que es un estudio un poco diferente porque las concentraciones máximas, si bien están limitadas a los tiempos que pueden aparecer,
su naturaleza va a seguir siendo continua respecto a lo que hace a la variable. O sea, la concentración máxima puede tomar cualquier valor, ¿sí? Valor continuo de concentraciones, ¿sí? Sin embargo, el tiempo máximo no puede tomar un valor continuo. O sea, o es, por ejemplo, en este ejemplo, o es 0, o bueno, 0 no va a ser, o es 0,5 horas, o es 1 hora, o va a ser 2 horas, o 3 horas, o 4. ¿Ah? Pero no puede asumir un valor intermedio. La concentración máxima del área bajo la curva, sí. Entonces se hace un tratamiento estadístico diferente. Lo vamos a ver entre esta semana y la que viene. La otra métrica que es bastante interesante, que es esta, Cmax sobre AUC, es una métrica que está presente en nuestro decreto porque la hemos estudiado bastante acá en Uruguay, pero no es una métrica que se use mucho, casi nada, les diría, a nivel internacional. El cociente Cmax sobre AUC lo que busca es quitarle el componente de cantidad a la concentración máxima, ¿sí? Y tener una métrica que evalúe la velocidad, ¿sí? Exclusivamente la velocidad de absorción. ¿Está bien? O sea, al hacer el cociente Cmax sobre AUC, de un perfil, o sea, para el mismo producto, ¿no? Yo me acerco a estimar la velocidad. Realmente hemos visto además, un poco luego procesando, que hay cierto componente todavía de cantidad en este cociente. O sea, hacer el cociente Cmax sobre AUC no quita todo el componente de cantidad que tiene la concentración máxima. ¿Ah? Pero igual es una métrica interesante, que es interesante para analizar y para comparar diferencias entre productos. Bueno, ese es un poco el análisis no compartimental y las métricas que se utilizan en bioequivalencia. La semana que viene van a ver un poco cómo calcular estas métricas con datos, ¿sí? O sea, vamos a tener a partir de datos crudos, o sea, concentraciones versus tiempo para un set de voluntarios sanos, y van a estimar concentraciones máximas allá abajo de la curva aplicando el análisis no compartimental. ¿Alguna duda acá? No. No, ninguna. Bien, seguimos adelante. Entonces, esto es lo que comentaba Valentín, y es un poco a lo que queríamos llegar. Cuando en bioequivalencia promedio vamos a estar haciendo cocientes, ¿tá? entre las métricas que tengan una naturaleza continua, o sea, principalmente Cmax y AUC. Si fuera Cmax sobre AUC también, hacemos cocientes test sobre referencia, ¿sí? Y ese es un cociente de medias. ¿Ah? Después vamos a ver bien a qué va eso. Pero ya lo que anticipaba Valentín, en el cociente de medias, el cociente de áreas bajo la curva test sobre referencia, si yo puedo asumir que el clearance, ¿sí?, para el test es el mismo que el clearance para la referencia, vean que acá están modificados, cambia el orden porque el área bajo la curva de la referencia está dividiendo acá. Si yo puedo asumir que el clearance del test es igual al clearance de la referencia, ¿por qué? Porque es la misma muestra de sujetos que recibió uno y otro producto, y el producto, se entiende que el medicamento no debería cambiar el clearance en cada paciente, ¿sí? Entonces, el clearance debería ser igual. Entonces, puedo cancelar esos términos y también cancelar la dosis, porque la dosis es una variable conocida. Fíjense que esto no implica que las dosis sean iguales. Test versus referencia podría tener hasta dosis diferentes, pero como es una variable conocida y yo estoy asumiendo en este caso linealidad, o sea, que el área bajo la curva cambia linealmente con la dosis, entonces yo la dosis puedo incluir el valor y cancelarla, o sea, sacarla de arriba también. Entonces, el cociente de área bajo la curva de referencia queda como el cociente de los factores de biodisponibilidad, ¿sí? Test sobre referencia. Con Cmax
obviamente matemáticamente no queda tan claro porque tiene componentes de cantidad y de velocidad de fármaco absorbido. Pero igual el cociente refleja la diferencia en esos dos componentes entre el test y la referencia. Entonces, ¿qué comparación se hace? Entonces, hicimos un estudio, ¿no? Hicimos un estudio de bioequivalencia, hicimos el análisis no compartimental. Entonces, al final del análisis no compartimental, ¿qué es lo que ustedes tienen? Tenemos. A ver si... Bueno. Está viendo hacer alguna anotación acá, pero... Bueno, ustedes me dicen si queda claro o no. Al final del análisis de bioequivalencia, lo que vamos a tener es, por ejemplo, imagínense que estamos haciendo un estudio con 12 sujetos, 12 voluntarios sanos. Entonces, al final del análisis vamos a tener, por ejemplo, 24 áreas bajo la curva. Dos áreas bajo la curva estimadas para cada sujeto, para cada voluntario sano. ¿Está bien? Una para el productor test y otra para el productor referencia. Lo mismo con las concentraciones máximas y con cualquier métrica que estemos estimando. Entonces, ¿cómo después de ese proceso? Ese es el producto del análisis no compartimental, es llegar a las métricas. Lo que necesito después es alguna herramienta para comparar las métricas de test con la referencia, porque solo el cociente no me va a servir. ¿Y por qué no me va a servir el cociente? Porque lo que estoy haciendo acá en este ensayo clínico es un ejercicio de inferencia. ¿Está bien? O sea, tengo que considerar que, y este punto es importante, que nunca voy a tener o sea, yo podría hacer el cociente de área bajo la curva test versus referencia y ese cociente me dé X, me dé un valor. Por ejemplo, me da 1,1. ¿Sí? Ahora, ¿qué tanta certeza yo tengo que en la población, ¿sí?, la diferencia test versus referencia va a ser de 1,1? O sea, por ejemplo, va a ser de un 10%. ¿Sí? Hay factores que contribuyen a que ese cociente tenga cierta incertidumbre. ¿Sí? Y esa incertidumbre yo la tengo que considerar, porque si esa incertidumbre es mayor o menor, puede ser una gran diferencia cuando yo quiera realmente decidir, concluir sobre la diferencia entre dos productos. No es lo mismo decir que el cociente de referencia es 1,1 y tengo una incertidumbre, por ejemplo, el cociente podría estar con una confianza de 95% entre 1 y 1,2, ¿está bien? O en realidad podría estar con una confianza de 95% entre 0,7 y 1,5. ¿Sí? O sea, es bastante diferente, ¿sí?, la interpretación de ese resultado. Y eso lo tengo que considerar. Entonces, por un lado es eso, tengo incertidumbre en el cálculo del cociente. ¿Por qué? Porque en ese cociente aportan distintos sujetos en el marco de un ensayo clínico donde va a haber factores que me aportan variabilidad que simplemente no los puedo quitar. ¿Sí? Entonces voy a tener una cierta incertidumbre en la estimación de ese cociente. Y ahora vamos a ver bien cuál es la incertidumbre, o cómo está compuesta esa incertidumbre. Si esa duda está surgiendo ahora, lo vamos a ver en un momento. Lo otro es que yo trato también de hacer una inferencia poblacional, entonces también quiero tener un resultado que yo pueda informar estadísticamente con una cierta confianza estadística, ¿no? Pero bueno, eso también me lo hace, está respaldado un poco por el muestreo, por la muestra que estoy utilizando, por cómo llegué a esa muestra, qué tan aleatorizado está el estudio, etc. Entonces, ¿cómo se concluye? ¿Se acuerdan que la diferencia relativa, ¿sí?, que se permite
O sea, bioequivalencia no exige que los productos sean iguales en biodisponibilidad, sino que se permite una diferencia. Y esa diferencia, la especificación se ha puesto en un 20%. O sea, se permite una 20% de diferencia en biodisponibilidad. Por lo tanto, en los parámetros, en las métricas que yo, ahí debería decir métricas, en las métricas que yo compare Cmax, AUC o cualquier otra, voy a permitir hasta un 20% de diferencia entre el producto test y el producto referencia. ¿Cómo concluyo? ¿Qué procesamiento hago? Entonces, lo que se hace es lo que se llama un test de dos lados, ¿sí? Two one-side test, o TOST, por esas siglas. ¿Está bien? ¿Qué es el Two one-side test? Es lo siguiente. Hago dos contrastes de hipótesis. Por un lado, recuerden que yo estoy haciendo el cociente, estoy evaluando el cociente test referencia. Bien, yo estoy evaluando el cociente test versus sobre referencia. Ese cociente, si yo permito una diferencia de 20%, ¿sí? O sea, permito que haya una diferencia entre el test y la referencia del 20%. Pero la idea es que ¿por qué ese cociente no es simétrico? ¿Por qué la especificación no es simétrica? O sea, ¿cómo traduzco esa diferencia permitida en una especificación concreta? ¿Está bien? La especificación concreta es que el cociente test sobre referencia debe estar entre 0,8 y 1,25. Entonces, ¿por qué esa especificación no es simétrica? Porque tendría que ser lo mismo si yo hago el cociente test sobre referencia que si hago el cociente referencia sobre test. No tendría que cambiar. ¿Ah? Entonces, si el test tiene un 20% menor de biodisponibilidad que el producto referencia, entonces el cociente debería bajar hasta 0,8. ¿Sí? Y si ustedes hacen el inverso de 0,8, les da 1,25. ¿Ah? Por lo tanto, el cociente test sobre referencia debe encontrarse entre 0,8 y 1,25 para considerar que tenga una diferencia relativa entre los dos productos del 20%. ¿Está bien? Ahora, como les comenté, el cociente test referencia, por ejemplo, en este caso, acá está el estimador puntual, no es un valor que está exacto, ¿sí? No es un valor exacto, sino que va a tener una cierta incertidumbre, ¿sí? Y esa incertidumbre yo la tengo que trabajar, porque no es lo mismo. Entonces, como les decía, por ejemplo, tener la incertidumbre que ven acá, con esa campana naranja, que tener una incertidumbre, por ejemplo, de este tipo, ¿sí? Entonces, en el caso verde, el cociente de test referencia podría estar con una probabilidad importante fuera de especificación, ¿sí? Sin embargo, en la campana naranja tengo bastante certeza que la probabilidad de que el cociente de test referencia esté por afuera de especificación es muy baja, casi nula, ¿sí? Entonces, ¿cómo realmente manejo esa incertidumbre para concluir si el cociente de referencia está dentro de la especificación o no? Bien, lo hago haciendo este test, Two One-Side Test. Es un test de hipótesis para los dos lados de la especificación, o sea, para el límite superior y el límite inferior que le permito al cociente de referencia. ¿Qué significa de dos lados, un test de dos lados? Bueno, por un lado hago, por ejemplo, acá, primer test, ¿sí? Acá. Tengo como hipótesis nula que el cociente test referencia es mayor a 1,25, mayor o igual a 1,25. Y la hipótesis alternativa es que el cociente test referencia es menor a 1,25. Y establezco un error de tipo 1 para hacer ese contraste de 5%. Entonces acá vienen los aspectos estadísticos de la bioequivalencia que
se van a tener que acordar un poquito y yo los voy a ayudar a acordarse. La hipótesis nula, el estudio de equivalencia tiene algo particular, que es que la hipótesis nula es lo que yo quiero, lo que yo debería rechazar acá. ¿Sí? O sea, la hipótesis nula acá es que el producto test no cumple con la especificación. O sea, el cociente test referencia está mayor a 1,25. ¿Ah? Es lo que yo quiero rechazar. ¿Sí? Yo quiero cumplir equivalencia. O sea, parándonos desde el punto de vista del laboratorio que está patrocinando el estudio. Entonces, esta comparación lo que hace es el test de hipótesis para evaluar si el cociente de referencia está por encima de 1,25. El error de tipo 1, que es el error, el alfa que ustedes tienen ahí, en un contraste de hipótesis, ¿ah? Es el error, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, siendo que la hipótesis nula era verdadera. ¿Está bien? O sea, es la probabilidad de error en el rechazo de la hipótesis nula. O sea, si yo hago este test y rechazo la hipótesis nula, o sea, concluyo que el cociente de test referencia está por debajo de 1,25, la probabilidad de error en ese rechazo, con este diseño y asumiendo un error de tipo alfa de este tipo, es del 5%. ¿Está bien? Ese 5% se toma como que es relativamente bajo, es lo suficientemente bajo como para poder considerarlo y decir, bueno, concluyo que el cociente de referencia está por debajo de 1,25. ¿Por qué? Porque con los datos que tengo, con el diseño que hice, el procesamiento estadístico que apliqué, la probabilidad de que el cociente de referencia quede realmente por encima de 1,25 es del 5%. ¿Está bien? O menor al 5%. ¿Está bien? Eso me evalúa la especificación en uno de los límites o sea, me evalúa uno de los límites de la especificación. Después tengo que ir al otro límite y hacer lo mismo. ¿Sí? Hago un test de hipótesis para evaluar que el cociente de referencia sea superior a 0,8. Entonces ahí la hipótesis nula es que es inferior. ¿Sí? La hipótesis alternativa es que es superior, que el cociente de referencia está por encima de 0,8. Entonces, voy a concluir bioequivalencia cuando yo pueda rechazar la hipótesis nula. Esta la tengo que rechazar, la hipótesis nula de que el cociente de referencia está por encima de 1,25, y tengo también que rechazar la hipótesis nula que el cociente test sobre referencia está por debajo de 0,8. En cada uno de los test me permitió un error del 5%. Por lo tanto, el error global de la conclusión va a ser del 10%. ¿Está bien? Entonces, si yo rechazo este test y rechazo este otro test, ahí es cuando se concluye que los productos son bioequivalentes. ¿Sí? Y esto lo hago para cada una de las métricas. Entonces, por ejemplo, trabajo con concentración máxima, hago este procesamiento, me da que el cociente de referencia está dentro de la especificación con una cierta probabilidad, con una cierta confianza. Esa confianza va a ser del 90%, porque el error que me estoy permitiendo es del 10%, y después hago lo mismo para el área bajo la curva. El área bajo la curva, el cociente de referencia del área bajo la curva, evalúo si está entre 0,8 y 1,25 con un 90% de confianza. La dinámica de hacer estos dos tests, ¿sí? Hacer este contraste y hacer este otro, es análoga, o sea, es lo mismo que construir un intervalo de confianza para el cociente test referencia, como se muestra acá en naranja, construir ese intervalo de confianza al 90%, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá,
tengo un intervalo de confianza del 90% para el cociente de test sobre referencia, y ese intervalo de confianza debería estar enteramente, o sea, totalmente comprendido entre 0,8 y 1,25. ¿Está? Entonces, hay dos maneras de concluir, o sea, de evaluar si el cociente de referencia para una métrica está dentro de la especificación, con una confianza suficiente. Esas maneras son hacer el two-one-side test, ¿sí? O construir un intervalo de confianza para el cociente de referencia y que ese intervalo de confianza esté totalmente comprendido entre 0,8 y 1,25. ¿Sí? Los resultados son los mismos, llego a lo mismo. Comúnmente lo que se hace es el intervalo de confianza. ¿Está bien? Se construye el intervalo de confianza y si está dentro de la especificación, bien. Entonces, para esa métrica podemos asumir que dio, o sea, que da entre 0,8 y 1,25. Si hago para concentración máxima y AUC, perdón, si el cociente de su referencia, tanto para la concentración máxima como para el área bajo la curva, queda dentro de la especificación, entonces voy a poder concluir bioequivalencia. Voy a poder concluir que el test tiene una diferencia menor o igual al 20% con una cierta confianza relativa a la referencia. ¿Se entendió eso hasta ahí? Sí. ¿Alguna duda? Por ahora no. Por ahora tampoco. Bien. Bueno, vamos. Entonces, tengo que borrar las anotaciones. Bien. Entonces, vamos a digerir un poco más, a ir un poco más en detalle a qué es el error de tipo 1 y qué es el error de tipo 2. ¿Tá? El error de tipo 1 y el error de tipo 2 son posibilidades o sea, estiman probabilidades de error que yo tengo cuando hago un contraste, un test de hipótesis. ¿Está bien? El error de tipo 1, como les dije, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula era verdadera. ¿Está bien? El error de tipo 2 es lo contrario, es la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula cuando realmente la tendría que haber rechazado. ¿Sí? Entonces, ese juego de palabras piénselo bien de vuelta, porque también incorporarlo a veces es un poco difícil. En bioequivalencia, lo que vimos acá voy a volver acá, en el two-one-side test, la hipótesis nula, ¿sí? La hipótesis nula, ¿ah? En los dos casos, incorpora la posibilidad de que el cociente de referencia esté por fuera de la especificación, ¿sí? En este caso por encima de 1,25, en este caso por debajo de 0,8. O sea que la hipótesis nula en el estudio que estamos haciendo es lo que podríamos decir bioinequivalencia. O sea que los productos realmente sean diferentes, tengan una diferencia mayor al 20%. ¿Está bien? Eso evaluaría la hipótesis nula. La hipótesis alternativa queda comprendida en que los productos tienen una diferencia menor o igual al 20%. Entonces, cuando yo hago un test de hipótesis, yo les dije que el error de tipo 1 era la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula era verdadera. Entonces, traducido en términos de bioequivalencia, el error de tipo 1, el error alfa, es la probabilidad de concluir bioequivalencia, o sea, yo rechazo la bioequivalencia, cuando realmente los productos eran diferentes, tenían una diferencia mayor al 20%. ¿Ah? Y el error de tipo 2 es no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad la tendría que haber rechazado. Llevado a términos de bioequivalencia, el error de tipo 2 es la probabilidad de no concluir bioequivalencia
O sea, no llegar a una conclusión de bioequivalencia, a una conclusión de que los productos tenían una diferencia menor o igual al 20% en biodisponibilidad, cuando en realidad tendría que haber tomado esa conclusión. O sea, un poco más en detalle acá en este cuadrito. En este cuadrito tengo la estadística del estudio, o sea, este es el resultado, ¿sí? Resultado. Y acá tengo la verdad revelada. Es algo que no vamos a saber nunca, ¿no? Pero imagínense que podemos tener ese dato, ¿sí? Entonces, si el resultado es bioequivalencia y la verdad revelada también era que los productos son bioequivalentes, o sea que tiene una diferencia menor del 20%, entonces no cometí ningún error. Por el otro lado, si el resultado es que no eran bioequivalentes y también la verdad es que no son bioequivalentes, o sea que tiene una diferencia mayor al 20%, entonces tampoco cometí ningún error. Los errores los cometo cuando el resultado del estudio es de bioequivalencia, pero en realidad no eran bioequivalentes los productos. Ese error es el error de tipo 1. ¿Sí? O sea, rechacé la hipótesis nula, rechacé la posibilidad de bioinequivalencia, porque concluí bioequivalencia, cuando en realidad la tendría que haber rechazado. ¿Está bien? Ese error de tipo 1 se denomina en bioequivalencia riesgo del consumidor. ¿Por qué? Porque que el estudio demuestre bioequivalencia va a hacer que la autoridad sanitaria autorice la comercialización de ese producto como bioequivalente, como genérico. Ese producto va a llegar a la sociedad. Entonces va a llegar a los pacientes. Entonces el riesgo de que realmente se haya autorizado un producto como bioequivalente cuando en realidad no lo era, es el riesgo que asume la sociedad, es el riesgo del consumidor. ¿Sí? Ese riesgo, entonces, en bioequivalencia, tiene que estar regulado por la autoridad sanitaria. O sea, no puede depender del que hace el estudio. Ese riesgo es del 10%, ¿sí? En bioequivalencia. 10%. O sea, hay un 10% de probabilidad cuando un producto llega como bioequivalente al mercado de que no lo sé. En realidad, ese es el riesgo a priori. Después de llevado adelante un estudio y dependiendo de los resultados, obviamente ese riesgo puede cambiar, pero se permitiría hasta un 10% de probabilidad de error en un estudio de bioequivalencia. ¿No? Termino esto y te doy la palabra, Valentín. Cuando cometo un error de tipo 2, cuando yo concluyo que no, o sea, el resultado del estudio es que no hubo bioequivalencia, cuando realmente los productos eran bioequivalentes, ese error de tipo 2 se denomina riesgo del patrocinador. O sea, es el riesgo del laboratorio que produce el producto test y está interesado en evaluar su biodisponibilidad relativa con el producto de referencia. Entonces, ¿qué pasa? Si el resultado es no bioequivalente, si el estudio no se concluye la bioequivalencia, o sea, tengo un resultado de no bioequivalencia, lo que va a pasar es que la empresa, el laboratorio, va a tener que reformular su producto o repetir el ensayo, modificar algo, etc. O sea, va a tener que tomar alguna acción para repetir el estudio y lograr la bioequivalencia. Entonces, si la no bioequivalencia se concluyó por error, ese error se denomina error de tipo 2 y es el riesgo que asume el patrocinador. ¿Está bien? Ese riesgo, ¿de qué depende? Está asociado mucho, el error de tipo 2, beta, está asociado a la potencia estadística que tiene el ensayo. ¿Sí? La potencia es 1 menos beta. O sea, cuanto menor sea el error de tipo 2, mayor potencia estadística va a tener el estudio para no caer en este error. ¿No? ¿Cómo aumento la potencia estadística de un estudio de bioequivalencia? Bueno, lo hago con el diseño, asegurando un correcto diseño del estudio. ¿Sí?
reclutando un número suficiente de voluntarios sanos, haciendo un ensayo bien protocolizado. Entonces, yo tengo que minimizar cualquier contribución de variabilidad en el análisis que voy a hacer para disminuir el error de tipo 2. Y ese esfuerzo lo tiene que llevar adelante el patrocinador, porque ese esfuerzo se traduce en costos, ¿sí? O sea, claro, bueno, ya vamos a llegar a eso, pero si yo recluto 12, no es lo mismo hacer un estudio de equivalencia con 12 sujetos que con 48 sujetos, ¿sí? La probabilidad de error, el error de tipo 2 va a ser bastante mayor en el estudio con menos sujetos que con más. ¿Está bien? Y eso lo vamos a ver y lo vamos a ir viendo un poco más en detalle. Valentín, dale, que estabas con una pregunta ahí hace un rato. Sí, pero ya me la respondiste igual. Te iba a preguntar cómo se definía cada error o quién lo definía, Ah, pero está. Ya. bien. El error de tipo alfa, como no puede ser algo que dependa del que hace el estudio. ¿Ah? El error de tipo alfa es el riesgo del consumidor, y al consumidor, o sea, la sociedad lo está representando la agencia regulatoria, que es la que pone el marco de trabajo, el marco de evaluación. Y ese error, entonces, lo fija la agencia regulatoria en un 10%. Es lo que se permite en todo el mundo. ¿Ah? Ahora, el error de tipo 2, depende de las dos cosas, depende de la voluntad, o sea, depende del patrocinador, y también depende del centro que lleve adelante el estudio. ¿Ah? El error de tipo 2 se controla teniendo un buen conocimiento de la farmacocinética del principio activo, esperando, o sea, sabiendo qué voy a esperar. Vamos a hablar un poquito más de eso, pero básicamente optimizando el diseño del estudio de bioequivalencia. ¿Ah? Y esa optimización de diseño tiene varias puntas. O sea, hay que tener un conocimiento farmacocinético, luego también hay que llevar adelante correctamente un protocolo experimental en una fase clínica que tiene que darse con cierto orden, ¿sí? O sea, si llegan todos, por ejemplo, si los tiempos de muestreo son un desorden, o sea, porque después es bajado de la realidad esto, ¿no? O sea, hay que tener, por ejemplo, 24 voluntarios sanos que están en un centro de internación y que a la misma hora hay que sacarle sangre a todos. Entonces, capaz que eso no es tan viable, entonces, por ejemplo, desfasamos un grupo de otro 10 minutos. Entonces, hay distintas herramientas y ahí entra mucho la capacidad de los centros que hacen los estudios para minimizar la variabilidad, las contribuciones de variabilidad en las métricas que voy a tener, que van a ser mi resultado. ¿Sí? Entonces, minimizar esa variabilidad disminuye el error de tipo 2. Después, aumentar la cantidad de sujetos también disminuye el error de tipo 2. ¿Sí? Pero bueno, más sujetos implica, tiene un costo económico y un costo ético también, ¿no? Porque si recluto 72 sujetos para un estudio que en realidad lo podía haber resuelto con 12, entonces éticamente tampoco es correcto. Además de que el estudio con 72 va a ser bastante más caro. Bien. Me puedo anotar sin usar eso. Bueno, acá lo que le muestra es lo mismo. En general, vieron que acá les puse que el error de tipo 1 se define como un 10%. El error de tipo 2 comúnmente se toma como aceptable que sea menor al 20%. ¿Ah? Entonces la potencia estadística debe ser de un 80%, que era 1 menos beta. ¿Ah? Eso es un criterio de qué es lo aceptable. O sea, ¿qué se considera aceptable como para decir, bueno, este diseño puede seguir adelante y puede realizarse este estudio de equivalencia? Bueno, esto es un poco más de lo mismo, pero más repetido, un poco para que lo tengan escrito de distintas maneras, pero es un poco lo que veníamos hablando. Entonces,
10:15. Entonces, vamos a ir a lo concreto, cómo construyo el intervalo de confianza. ¿Ah? Ya veo que no me va a dar el tiempo, así que la semana que viene vamos a robarnos un poco de la clase del miércoles. ¿Cómo construyo el intervalo de confianza ese que me va a permitir concluir o no? ¿Bien? El intervalo de confianza entonces tiene dos componentes. Tiene un estimador puntual, ¿sí? Lo que se dice estimador puntual, que es este, ¿sí? Que es el cociente T referencia, el cociente de medias T sobre referencia, y luego tiene una amplitud, ¿sí? Una amplitud que es el más menos, ¿sí? Que es el más menos, ¿sí? Y esa amplitud está dada por esto que tenemos ahí. ¿Está bien? Entonces, en la construcción de ese intervalo de confianza, voy a tener el estimador puntual, que me va a dar el eje del intervalo, y voy a tener una estimación de la incertidumbre que tengo para ese intervalo. Y en esa incertidumbre, que acá ya la tienen calculada, vamos a ver bien cómo se va definiendo. Lo primero que habrán visto ahí, que es lo raro, es que lo que les puede chocar un poco, que es que el intervalo de confianza se construye para las variables en el dominio logarítmico, o sea, se construye con transformación logarítmica. ¿Tá? Entonces vean que tengo dos partes acá. Por un lado, acá hago el intervalo de confianza para el cociente de medias geométricas, el logaritmo del cociente de medias, ¿está bien? Y luego que tengo ese intervalo, lo antitransformo, vuelvo a la escala aritmética aplicando el exponente natural. O sea, e a la logaritmo de todo esto me queda el intervalo de confianza. ¿Valentín? No, eso te iba a preguntar, porque a mí me parecía que E al logaritmo de algo, o sea, era ese algo nomás, resultado. Claro, sí, perfecto, sí, tal cual. ¿Qué pasa? En el procesamiento estadístico de los parámetros, vamos a ver que se hace un procesamiento estadístico para llegar a esto, a la varianza residual. Vieron que yo les dije, ¿no? ¿Cuál es el producto cuál es el primer producto de realizar el estudio de equivalencia y hacer el análisis farmacocinético de los datos? Lo primero que obtengo son las métricas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos con área bajo la curva. Entonces yo tengo área bajo la curva para el voluntario 1 con test, ¿sí? Y así hasta el área bajo la curva para el voluntario N con el producto test. Y lo mismo voy a tener para la referencia. Área bajo la curva para el producto referencia, perdón, para el producto para el voluntario 1 con el producto referencia y el área bajo la curva para el voluntario N con el producto referencia. O sea que yo de todo esto voy a tener 2N de área bajo la curva, ¿sí? De esas 2N áreas bajo la curva, siendo N la cantidad de sujetos que participó del estudio, cada sujeto aporta 2 áreas bajo la curva, una para test y otra para referencia. De estas 2N áreas bajo la curva, yo voy a tener que procesar esos resultados para poder desglosar la variabilidad de esas áreas bajo la curva. Y eso está un poquito más adelante, pero vean lo siguiente: si yo analizo estas áreas bajo la curva, estas 2N áreas bajo la curva, como tal, ¿qué contribución de variabilidad voy a tener en ese parámetro? Imagínense que yo hago
sea, estas dos n las hago una media y una desviación estándar. ¿Está bien? O sea, nos vamos para acá, perdón la de prolijidad, pero construyo un intervalo de confianza, o sea, veo la distribución que tiene el área bajo la curva del fármaco en mi estudio, en mi ensayo clínico. Entonces, ¿qué factores van a aportar a la variabilidad, a la dispersión de esa área bajo la curva que yo observé en todos los pacientes, en todos los voluntarios sanos, perdón? A ver, ¿alguien se anima? ¿Qué factores voy a tener contribuyendo a la dispersión del área bajo la curva que observé para este fármaco en este estudio? La exposición. ¿Cómo? La exposición. No, la exposición es o sea, el área bajo la curva me cuantifica la exposición. Ahí va. Yo lo que voy con la pregunta es, tengo áreas bajo la curva diferentes. ¿Sí? Yo tengo 2n áreas bajo la curva diferentes. Lo que estoy haciendo acá es mostrarlas como una distribución. Voy a tener una media y una dispersión. ¿Sí? Entonces, ¿qué factores van a contribuir a que esas áreas sean diferentes? ¿Y diferencias entre las formulaciones? Perfecto. Tratamientos. Esa es una fuente que contribuye a la variabilidad. Tengo test y referencia y pueden tener distinta biodisponibilidad, lo cual me va a llevar a un área bajo la curva diferente. Por lo tanto, van a aportar variabilidad. ¿Qué otra? O sea, tratamiento. Tratamientos. ¿Qué más? Piensen en el diseño del estudio y en el procesamiento de la información. Tiren cualquier bolazo. Lo primero que se les ocurra. Algo relacionado a los tiempos en que se tomaron las medidas. Perfecto. Variabilidad, se lo voy a poner por acá abajo. Vamos a poner variabilidad experimental. O sea, variabilidad vinculada al protocolo, a cómo se hizo el protocolo, a qué tiempo se dio la dosis, cómo se registró, qué también se hizo ese registro, a qué hora comió cada sujeto, cómo eso afectó, por ejemplo, el perfil de concentraciones. Toda la variabilidad vinculada al protocolo, y también vamos a incluir ahí, ya que estamos, la variabilidad analítica. ¿Tá? Variabilidad de la determinación de concentraciones. ¿Ah? No se entiende nada ahí mi letra, pero bueno, queda grabado. O sea, cuando se determinan las concentraciones hay un error analítico y ese error también, obviamente, va después a transferirse a la estimación del área bajo la curva. ¿Qué otra contribución? Yo iba a decir el de cada persona, pero capaz que ya está Bien. incluido. Sujetos. Los sujetos, ahí va. Claro. Acá tengo en n sujetos, ¿sí? Y cada sujeto es un organismo diferente que puede tener, tras la administración de la misma dosis, un área bajo la curva diferente. Entonces puede tener, obviamente va a contribuir a la variabilidad en esa área bajo la curva. ¿Sí? ¿Qué más? El tipo de principio activo. Bueno, en realidad el principio activo es el mismo para todo, en todos los casos. Y si hubiese una diferencia, por ejemplo, en el polimorfismo, estaría contemplada en el tratamiento, en la diferencia entre tesis y referencia. Ah, no se me ocurre más nada. Bueno, por ejemplo, una diferencia puede estar, bueno, pero capaz que una cosa asociada al principio activo puede ser la variabilidad que haya intraproducto. O sea, porque acá en tratamiento incluimos la variabilidad entre tesis y referencia. Pero puede haber variabilidad, por ejemplo, porque al administrar la misma dosis de producto de referencia,
Estoy administrando distintos comprimidos a distintos sujetos. Y esos distintos comprimidos pueden tener distinta cantidad real de principio activo. Eso lo voy a agrupar también en la variabilidad experimental, ¿no? Asumo como una variabilidad experimental que no me puedo sacar de arriba. Otra contribución, otra fuente es el periodo. Yo tengo dos periodos y en cada periodo es una ocasión y puedo tener diferencias entre uno y otro periodo. ¿Sí? Y esas diferencias van a aportar variabilidad a las métricas farmacocinéticas. Entonces tengo tratamientos, sujetos, periodos, y después hay otras, bueno, variabilidad experimental, variabilidad analítica, y después puedo tener algunas otras diferencias más sutiles que las vamos a ver un poco más después. Pero básicamente tengo tres grandes contribuyentes a la variabilidad total, que son tratamientos, sujetos, periodos. Y luego tengo otras fuentes de variabilidad de las cuales va a ser muy difícil quitarme de arriba. No las puedo reconocer cuantitativamente. O sea, no las puedo reconocer para no considerarlas, ¿no? Ya vamos a llegar ahí igual. Lo que quiero que les quede claro ahora es, esta variabilidad total que yo tengo acá, la curva roja que está acá, es la variabilidad total que yo tengo resultante de hacer el diseño que hice, el estudio que hice. Ahora, yo conozco, o puedo reconocer algunas de las fuentes que contribuyen a esta variabilidad. Y si las puedo reconocer y las puedo cuantificar, concretamente, las puedo quitar del medio. ¿Y por qué las quiero quitar del medio? Porque yo lo que estoy comparando en este estudio, o sea, no me interesa ver si los periodos son diferentes, ¿no? No me interesa ver si los sujetos son diferentes. Y si bien me interesa, obviamente, saber si los tratamientos son diferentes, eso lo voy a estar evaluando con el cociente de test referencia. Entonces, hay una serie de contribuciones de variabilidad a esta distribución que yo las puedo quitar, ¿sí? Y para quitarlas tengo que hacer un procesamiento estadístico para desglosar la variabilidad total que tiene una métrica farmacocinética. Ese procesamiento estadístico se llama análisis de la varianza, ANOVA, ¿sí? ANOVA. Igual está anotado más adelante. El análisis de la varianza hace específicamente eso, analiza los componentes, las contribuciones de variabilidad sobre una variable. El ANOVA, ese análisis, me va a dar como resultado, o sea, con el ANOVA voy a poder separar la variabilidad que viene producto de fuentes conocidas de la variabilidad que viene de fuentes conocidas, pero no tan detectables, digamos, no tan cuantificables y separables del resto. Entonces, la variabilidad, esa fuente de variabilidad las voy a agrupar en esta variabilidad que está acá, que se llama variabilidad residual, y por eso se llama residual. Ya vamos a llegar a eso, ya estamos en hora, y vamos la clase que viene vamos a ver bien, vamos a ver bien el ANOVA, pero nada, les quería hacer esta introducción porque veníamos de intentar explicar por qué estamos aplicando transformación logarítmica. Entonces, la explicación es que para realizar el ANOVA, el análisis de la varianza, uno de los supuestos es que la variable que estoy analizando tiene distribución normal. ¿Sí? ¿Qué es la distribución normal? Cuando yo les hago una distribución de probabilidad, como la que está acá abajo a la derecha, y es una campana simétrica, lo que se conoce como la distribución de gaussiana, ¿sí? Ahí estoy asumiendo bastantes cosas cuando yo les hago esa distribución. Estoy asumiendo que la probabilidad de encontrar el área bajo la curva en la población, en todas las áreas bajo la curva que yo tengo,
se distribuye de manera simétrica en torno a la media. ¿Sí? O sea, yo tengo una probabilidad máxima, que es el valor medio, ¿sí?, de encontrar esa área bajo la curva, y luego tengo probabilidades menores, pero una distribución simétrica a ambos lados de la media. Entonces la distribución normal asume que eso es así, y puede quedar definida por una media, ¿sí?, el AUC media, y una varianza, ¿sí?, una varianza. De la varianza lo que cuantifica es la amplitud de esta distribución. ¿Está bien? La media y la varianza definen esta curva, esta campana. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Los parámetros, las métricas farmacocinéticas, los parámetros también, no tienen naturalmente una distribución normal. ¿Sí? Porque ya de pique, o sea, de arranque, los valores para área bajo la curva nunca pueden tomar magnitudes negativas. Entonces yo voy a tener un corte, en 0, por ejemplo. ¿Sí? Si yo tengo el eje, tengo acá el grafico áreas bajo la curva, hago un histograma de áreas bajo la curva, yo por ejemplo tengo una media que está acá, nunca voy a poder tener áreas bajo la curva negativas, voy a tener un área bajo la curva mínima. Esto probablemente tenga una forma más así. O sea, voy a tener una dispersión hacia la derecha que no puedo tener a la izquierda en el dominio normal ahí. Entonces voy a tener un componente asimétrico. Ya no voy a tener una distribución normal. Lo que sí se ha observado, en general para estas variables, es que cuando yo hago el logaritmo, o sea, si yo grafico el logaritmo del área bajo la curva, ahí sí tengo una distribución normal. ¿Está bien? Entonces, lo que se dice es que las métricas, estas farmacocinéticas, tienen una distribución log normal. ¿Ah? Recuerden, cuando yo aplico el logaritmo y el valor es menor a 1, el logaritmo de algo menor a 1, entre 0 y 1, va a tener una magnitud negativa. O sea que esta campana sí puede asumir valores negativos. ¿Está bien? Entonces, como el ANOVA, vuelvo al ANOVA, como el ANOVA necesita, o sea, un supuesto del ANOVA es que la variable que yo voy a analizar tiene un comportamiento normal, una distribución normal, entonces se trabaja sobre las variables transformadas logarítmicamente. ¿Ah? Y no se hace una evaluación sobre, no prueba a ver si realmente tengo distribución normal o no, porque realmente para encontrar una distribución normal, yo tengo que tener muchas áreas bajo la curva, o sea, tengo que tener un n alto. Y a veces en un estudio de equivalencia, que es un estudio relativamente chico, no tengo datos suficientes como para realmente observar una distribución normal. Pero regulatoriamente lo que se considera es que si uno hace la transformación logarítmica, entonces puede asumir que su variable se distribuye normalmente. Entonces, se hace la ANOVA para desglosar la variabilidad y llegar a la variabilidad residual. Para hacer el ANOVA, el análisis de la varianza, necesito asumir, o sea, uno de los supuestos es que la variable se distribuye normalmente. Para asegurar que ese supuesto se cumple, trabajo transformando logarítmicamente esas variables. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta ahí? Entonces la transformación logarítmica corresponde a la naturaleza de las variables farmacocinéticas, aumenta la probabilidad de cumplir con los supuestos del análisis de la varianza, con el cual se obtiene la varianza residual, y exime de demostrar normalidad para variables continuas farmacocinéticas. O sea, no tengo que demostrarle a la autoridad sanitaria que mi variable se distribuye normalmente. ¿Ah? Haciendo la transformación logarítmica, ya puedo asumir que ese supuesto se cumple. Bien, vamos a dejar acá.
que estamos avanzando firme, me parece, explicando bastante de cada componente, y ya para el miércoles que viene vamos a terminar con el análisis y quizás puedan empezar con un poco de análisis no compartimental, o sea, tener una muestra de lo que es el análisis compartimental, para el viernes de la semana que viene hacer un práctico entre todos y procesar datos reales. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Creo que no. Bien, pero estamos yendo despacio y deteniéndonos lo suficiente. La semana que viene ya vamos a ver bien, o sea, vamos a ver bien cómo se construye el intervalo de confianza, o sea, cómo se hace la ANOVA, cómo se llega a la varianza residual y cómo se obtiene el estimador puntual. Y bueno, después de eso, si yo ya construyo el intervalo de confianza, ya puedo compararlo con mi especificación. O sea, una vez que yo construyo el intervalo de confianza al 90% para el cociente de medias T sobre referencia, si el cociente está adentro de la especificación, voy a poner un tic, y si está afuera, ya voy a tener que ir pensando en repetir el estudio o cambiar la formulación test. Sin dudas, entonces? No, yo igual voy a volver a ver la clase después y cualquier cosa de la clase que viene te consulto. Vale, perfecto. Bárbaro. Bueno, buen fin de semana entonces. Gracias igualmente. Nos vemos el Chao. miércoles. Chao, nos vemos, gracias. Manuel, Sí. ¿sabes qué? Quería comentarte que yo la semana que viene vuelvo a la presencialidad porque